y vamos a ver algunos de los cambios físicos de algunos jugadores conocidos mundialmente. Cambios para positivo, cambios para negativo, vamos a ver porque son varios y vamos a manejar algunos casitos, vamos a ver algunos casos de estos cambios de los mejores jugadores de fútbol o de algunos jugadores muy reconocidos. Bueno, vamos a comenzar con el señor Nani. ¿Quién se acuerda de Nani? Portugués, hacía una buena dupla con Cristiano en su momento y llegó a ser el número 7 del Manchester United después de que se fue Cristiano. Acá se ve un poquito más atlético y demás, con un poquito de fibra muscular menor, pero fue haber salido y así es el cuerpo de Nani ya en su última temporada en la MLS. Se ve un poquito más grande, que ha ganado masa muscular y este señor jugaba espectacular. Muchos decían que quería imitar a Cristiano Ronaldo, pero hoy en día así está Nani. ¿Cómo no acordarse del señor Río Ferdinand? El señor Río Ferdinand, jugador defensor de la selección Inglaterra y también del Manchester United. Decía que era un poco rústico al momento de defender, pero era muy bueno. Y también ese entonces, como lo vemos acá con la camisa de la selección Inglaterra, decía que tenía un gusto muy grande por el boxeo. Pues fue salir y se metió de lleno como a esta disciplina, así sea como aficionado. Juzguen ustedes el cambio físico del señor Río Ferdinand, que ya sobrepasa los 40 años. Uno de los casos que llama mucho la atención es el señor Adama, que en sus inicios era de la Masía, del Barcelona, y después ya jugó en varios equipos y llegó al Wolverhampton de Inglaterra, donde su físico totalmente, nadie sabía que era él, vea cómo está hoy en día está en el Bolton, está jugando en el Bolton de Inglaterra, pero sigue estando así. Juzguen ustedes la diferencia, ¿será que es bueno, es adecuado, perdió velocidad, perdió potencia, o era mejor como estaba cuando estaba en la Masía en el Barcelona? Uno de los casos recientes es el señor Mesut Özil. Este man jugaba mucho, jugaba demasiado. El señor alemán de raíces turcas se destacó bastante en el Real, pero después jugó un tiempo en el Arsenal, donde salió con algunos problemas. Pero hoy en día, este señor, como era así livianito, con ese enganche, con esa forma de patear de arriba hacia abajo para que el balón subiera, véalo cómo está. Está todo una viga súper ancho, ha ganado masa muscular y pues sin duda sigue como su línea deportiva, pero ya con unos objetivos muy diferentes. Es bastante notorio el cambio de Mesut Özil, muy fuerte, muy brusco, pero no se ve mal, me parece que se ve muy bien. Un caso más del cambio, el señor Fernando el Niño Torres, que sin duda era algo ícono en Atlético Madrid, después llegó al Liverpool donde también hizo historia y lógicamente en la selección española, pero después hoy en día maneja una de las categorías inferiores del Atlético Madrid y miren su cambio, ha ganado un poco más de masa muscular, ya no es nada del Niño Torres, ahora es el señor Fernando Torres, pero vean su cambio. Es gente, futbolistas que siguen con la mentalidad deportiva del ejercicio y demás, pero lo enfocan a diferentes objetivos. El señor Boresca me recuerda y me devuelve a la época de la pandemia, porque empezaron, como estaban mucho tiempo encerrados, el Bayern Múnich sacó como un programa de ejercicio para los jugadores, donde nos sorprendió cuando lo vimos después de unos meses después de la pandemia, con esta diferencia de estado físico muy atlético, había ganado bastante masa muscular, si se dan cuenta cómo estaba al principio en el Bayern, cómo fue después, y hoy en día mantiene ese mismo estado físico el señor Boresca, ya que lo hace un poco más potente al momento de chocar, de definir, de saltar, y lógicamente tiene mucho talento al momento de jugar. Y algunos cambios que no son tan positivos visualmente, físicamente, pero es el señor Sneijder, holandés de Países Bajos hoy en día, jugaba mucho, sobre todo en el Inter, en el Real, lujitos, pincelazos, pero sobre todo en el Inter jugaba mucho, y ni hablar de la selección holandesa, pero fue una gran sorpresa que apenas se retiró, vimos un cambio bastante fuerte, alcanzando una gran cantidad de kilos
que no se le veía porque Snyder era muy atlético en ese entonces, corría demasiado y demás, y hoy en día luce así. Entonces es un cambio, digamos que al lado negativo. El señor Nasri era una de las promesas, hacía una dupla encantadora con el señor Griezmann y empezó a desaparecer después de que era titular en el Manchester City. Empezó a desaparecer y empezaron a aparecer imágenes de estas, donde había aumentado bastante peso, había obtenido bastante peso y ya no tenía la misma agilidad. Sí, el mismo talento, pero la misma agilidad. No sé si se acordaban de Nasri. Nasri lo vi hace poco esta imagen y la verdad le llama mucho la atención a uno porque era muy ágil, pero muy ágil. Y por último, el señor Wayne Rooney, que era un delanterazo, jugaba muy bien, capitán del Manchester United, capitán de la selección inglesa, pero hoy en día luce así, ya han pasado bastantes años. Era conocido como el Búfalo. El Búfalo terminó su carrera y tal vez le dio un cambio, un giro total a su vida. También vale la pena destacar que la disciplina que tienen estos jugadores no es nada fácil. Mantenerse en ese estado físico no es nada fácil y seguramente le cobra cuando uno deja de ser futbolista, de tener una rutina diario y llega de pronto a sufrir estos cambios. ¿Y ustedes qué piensan de estos cambios de futbolistas? ¿Cómo eran tan atléticos? ¿Se volvieron mejores? ¿Se volvieron peores? Algunos dejaron la profesión y se dejaron ir. ¿Qué piensan acerca de estos cambios de los futbolistas?